Muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, agradezco a Jimena González por haberme recientemente contactado para participar en esta cuarta conferencia de la Red de Centros Claxo de Venezuela, particularmente con este eje temático de biopolítica, biotecnología y control social de los poderes globales y su praxis en Venezuela. Soy Gregorio Leopoldo Sánchez, médico de profesión, servidor público adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud, actualmente presidiendo Quimbiotec, un complejo farmacéutico tecnológico del Estado venezolano, y tengo el honor de ser profesor invitado del CESACODEVI, el Centro de Salud Colectiva y Derecho a la Vida de la Universidad Bolivariana de Venezuela. En los últimos años, CESACODEVI ha servido para los funcionarios públicos del Ministerio de Salud como un espacio para el mejoramiento profesional, para la reflexión. Se han organizado diversos encuentros académicos, diplomados en economía política para la salud, donde se nos ha provisto de abordajes teóricos y metodológicos para enfocar nuestra práctica diaria. Se han organizado también jornadas sobre socioproducción en salud y los retos para la construcción del socialismo bolivariano. El CESACODEVI ha contribuido en forma importante a construir nuevas subjetividades contrahegemónicas, a fortalecer los equipos técnicos y políticos del Ministerio de Salud, sus entes adscritos y otros sectores de gobierno y entes públicos. Y con esta formación nos ayuda a la gestión de variables económicas que procuran entender la construcción, la producción social para darle bases materiales al socialismo. No hay duda que las reflexiones han sido un espacio muy importante. Eso nos da una dimensión cognitiva y sentido y razón para orientar nuestras acciones a un propósito deseado, a la dimensión cualitativa para comprender, explicar y sobre todo transformar la realidad que tenemos por delante. Ha sido un espacio para abordar lo complejo y la necesidad de integrar. En estas actividades académicas, tanto en CESACODEVI como en otros centros de formación como el Instituto de Altos Estudios Arnoldo Gabaldón, hemos contrastado las diferencias entre las concepciones de salud según la economía política: salud como mercancía, salud como inversión, salud como derecho social y los diferentes papeles que podría tener la sociedad, el mercado y el Estado. Salud como derecho social, como lo consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, coloca al Estado en una posición de garante, y sabemos que esos principios que pueden quedar sumidos en la salud como derecho social y el Estado como garante nos convierte en un modelo alternativo de sociedad a un modelo hegemónico imperante. La formación económica y social predominante, el modelo hegemónico, es el capitalismo. Estamos transitando por lo que han llamado el capitaloceno y tiene expresión en el complejo médico industrial asegurador. Este complejo médico e industrial asegurador, en estas diapositivas que agradezco al profesor Oscar Feo, son una expresión de una organización política, económica y social que tienen a la vida y hacen de la enfermedad un objeto privilegiado para el ejercicio del poder. Crean valores simbólicos y efectos materiales. La industria farmacéutica, la industria que produce insumos para la salud, el modelo médico hegemónico vinculado a la producción privada de servicios, los mediadores de las relaciones comerciales, almacenistas, distribuidores y el capital financiero asegurador configuran entonces este complejo que desde la visión crítica de la economía política es un espacio para la acumulación de capital, para realizar grandes negocios y obtener grandes ganancias. Este complejo médico industrial que nos vende vacunas, seguros, servicios y tecnología, el interés fundamental no es la salud, sino la obtención de ganancias para beneficio de sus accionistas, y es un poderoso actor que influye y determina las políticas de salud tanto a nivel internacional como a nivel nacional.
Eso resume el complejo médico industrial que representa una organización política, una organización económica y social que ejerce influencia tanto desde el punto de vista material como simbólico. Es una expresión de la biopolítica para la sujeción, interesado en crear y mantener la enfermedad en función de sus intereses económicos y sus ganancias. No se tienen dudas del gran poder económico en la geopolítica económica y del conocimiento que tiene la industria farmacéutica. Negocio rentable por sobre la industria de los alimentos, inclusive por sobre el tráfico de droga. Ejercen un inmenso poder económico y político. Tienen una expresión corporativa en grandes transnacionales, las conocidas Big Pharma, empresas farmacéuticas que se fagocitan y coalescen para ejercer mayor y mayor poder. Muchas de ellas, como Pfizer, Roche, Bayer, pueden fusionar empresas de origen inicialmente químico, farmacéutico, a veces con acento en producción de agroquímicos, avanzar a la producción de medicamentos de base química y progresivamente de base biotecnológica. Y no hay duda que hacen de la química y la biotecnología un instrumento del biopoder para una política de dominación. Otra expresión del poder global que tiene la industria farmacéutica se refleja en las profundas asimetrías que hay en los aspectos que tienen que ver con propiedad intelectual de insumos para la salud. Las patentes registradas con lo que tiene que ver a tecnología médica, a productos farmacéuticos y productos biotecnológicos. Tenemos acá una serie temporal de casi un siglo y vemos cómo van creciendo el número de patentes, entre ellos el de la biotecnología, que son las barras celeste clara que vemos en la parte inferior de la gráfica. Aún es incipiente con relación a la industria farmacéutica y de tecnología médica asociada a insumos y equipos para diagnóstico, pero es un sector muy pujante de la economía, capaz de influir en los procesos de producción de manera determinante. Vemos acá que la mayoría de estas patentes se hacen presentes en economías del capitalismo avanzado, y a excepción de China, aquí considerado como un país de ingresos medios superiores, la mayoría de los países de ingresos medios superiores y sobre todo los de bajos ingresos son marginales en términos de patentes y propiedad intelectual registrada, con lo que tiene que ver a tecnología médica, farmacéutica y biotecnología, lo que nos pone en una situación de dependencia y peligrosa vulnerabilidad con respecto a los países capitalistas. Así como la categoría biopolítica puede tener diferentes acepciones, así lo tiene la categoría complejo industrial de salud. La referimos desde el punto de vista de la economía política crítica como una organización política, económica y social para, a través de la vida y de la enfermedad, ejercer control social y sujeción. Puede representar también una base concreta para el análisis con visión sistémica de las diferentes actividades productivas, que son actividades interdependientes, pero que se relacionan en la producción de insumos para la salud. Esta categoría de complejo industrial de salud, como un locus analítico, tiene la bondad de que nos permite sintetizar tanto la dimensión económica como la dimensión sanitaria, y podría ayudar a entender su inserción en modelos económicos y sociales, la inserción de este complejo en el modelo de producción capitalista y la inserción de este modelo para un complejo de producción alternativo. Puede ser útil para la academia y para la investigación, nos puede ayudar a entender el proceso para crear bases simbólicas y materiales para modelos alternativos al modelo hegemónico como es el capitalismo. Un factor fundamental entre la interrelación entre diferentes componentes y sectores del complejo es el papel que tiene la regulación, que es una potestad, una responsabilidad del Estado.
la responsabilidad de regular y la capacidad de compra que tienen generalmente los estados sobre los insumos a ser utilizados en sus sistemas de salud, confieren una posibilidad de orientar el complejo industrial hacia una formación económica y social alternativa. Este uso del complejo industrial de salud con este propósito permitiría una articulación entre los sistemas de producción de ciencia, tecnología e innovación, vincularlas con políticas de producción e innovación para sistemas públicos y universales. No está reñido la satisfacción de derechos a través de sistemas únicos y públicos y universales con la rentabilidad económica y por supuesto social de la socioproducción en salud. Hay países como Cuba, como Brasil, que tienen complejos industriales en salud que tributan a sistemas únicos y públicos y no hacen antagónico la dimensión económica con la dimensión sanitaria. No hay duda entonces pues que salud es un espacio estratégico para el desarrollo de las fuerzas productivas, es un espacio para la generación de valor, de renta, tanto económica como social, es un espacio para la inversión, de creación de empleo, es un espacio de creación de conocimiento, de innovación, que puede contribuir a las bases materiales del socialismo. Destacamos la importancia que tiene la biotecnología dentro del complejo industrial de salud, en la producción de medicamentos de base biológica como vacunas, recursos para diagnósticos, hemoderivados. No hay duda que la biotecnología representa un paradigma tecnológico. El conocimiento de la información genética, el uso para producir bienes y servicios, es un hecho del conocimiento biológico con un impacto en el evento económico. Es por eso que tenemos estas definiciones de organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina, que define la biotecnología no en cuanto a disciplina, sino dice que es una industria de bienes de capital de la sociedad de conocimiento, así como la Organización para la Cooperación del Desarrollo, que es la capacidad de modificar organismos vivos y o materiales aplicados para la producción de conocimientos y de bienes y servicios. No hay duda entonces de la capacidad transformadora que tiene la biotecnología en muchas esferas de la vida y que podría corresponderse como un instrumento para el biopoder, para ejercer una biopolítica de dominación. Cosas como esta hemos visto en la industria agroalimentaria, el efecto homogenizante, el cambio en las relaciones de producción en el campo, la subyugación de economías nacionales a través de las patentes y a través de la organización de los organismos genéticamente modificados. Es un problema entonces asociado a la voluntad y a los valores, valores sobre los cuales se cimentan las sociedades. El problema no es la biotecnología, son los valores que podemos hacer, asociarlos a ella y el uso para transformar la vida o para subyugarla. Principios sobre los que se erige la República Bolivariana de Venezuela son la independencia y soberanía. En las actividades de formación y reflexión que tenemos tanto en la Universidad Bolivariana de Venezuela como en otros centros de formación como el Instituto de Altos Estudios, trabajamos este concepto de soberanía farmacéutica, entendiendo soberanía como una autoridad suprema del poder público. Insistimos que en Venezuela hay capacidades de innovación en su sector industrial público para la constitución de un complejo, un conglomerado que pueda satisfacer urgentes aspiraciones de un sistema público nacional de salud y contribuya a la salud como derecho y a crear bases materiales, a contribuir a crear bases materiales para la consolidación del socialismo. Vemos esto, la soberanía farmacéutica, como una responsabilidad de Estado, una visión de largo plazo que implica elaborar políticas intersectoriales con la participación de los sectores ciencia, tecnología, salud, industria cuando menos, con alcances progresivos y diferenciados según sean nuestras capacidades en la industria química,
en la biotecnológica, que no son pocos, y en la electromecánica. Esto nos ayudaría progresivamente y reduciendo los niveles de dependencia, aumentar la capacidad del control de nuestros procesos productivos y aumentar la capacidad de control sobre nuestro futuro. En esta reflexión del hecho económico y social de producir bienes públicos para la consolidación de un sistema público nacional de salud y contribuir a las condiciones tanto materiales como simbólicas en la consolidación del socialismo en Venezuela, nos llega la epidemia de COVID-19, como preferimos llamarla, castellanizar su acrónimo en señal de anticolonialismo que se expresa también en el lenguaje. ECOVID representa una linterna que ha hecho evidente lo que ha pretendido invisibilizarse, las contradicciones de la ideología del sistema capitalista. Nos encuentra COVID-19 en una circunstancia histórica, doble pandemia. Nos encuentra enfrentando al imperialismo estadounidense con sus aliados de Europa Occidental bajo un severo bloqueo financiero, económico y comercial, que es una realidad que impacta, que nos ha impedido el acceso a vacunas, a medicamentos, y que ha tenido una repercusión importante en la pérdida de talento en el sector público y en muchos sectores públicos y privados de la economía nacional. Nos llega esta pandemia. La pandemia ha hecho universal la necesidad de una reflexión entre la relación del Homo sapiens con el resto de las especies animales, la relación del ser humano con los demás seres vivientes, la relación del ser humano con los recursos naturales, con la naturaleza. El COVID-19 como enfermedad emergente de alta transmisibilidad y letalidad cuando se lo compara con otras virosis respiratorias, también ha conllevado a una reflexión sobre las responsabilidades individuales y colectivas, una reflexión sobre los valores que sustentan nuestras relaciones, nuestra interdependencia como individuos, como colectivos, como seres humanos. Al ver el desempeño que han tenido otros sistemas de salud, cuyos sistemas económicos y sociales se fundamentan en valores de mercado, al ver los efectos de la pandemia con el colapso del sistema y una mortalidad que nosotros no hemos experimentado, nos hace valorar los logros, los avances que hemos conseguido a través de estos 20 años. La relación del ser humano con la naturaleza, la relación del individuo con el colectivo, la relación entre lo público y lo privado, el papel del Estado, los valores que fundamentan la sociedad y la acción pública, han traído los términos de biopolítica y bioética, y saludamos esta oportunidad para compartir unas reflexiones que hemos hecho desde la gestión. No pretendemos hacer una discusión conceptual ni cita de diversos autores sobre los términos de biopolítica y de bioética que orientan estas reflexiones. Podemos tener ideas generales sobre lo que es la biopolítica, término que se vincula a Michel Foucault, donde se coincide la biopolítica como una estructura de dominación del Estado generalmente opresor, que tiene a la vida y la biología como un objeto privilegiado para el ejercicio del poder, una dimensión del poder sobre los humanos en cuanto a poblaciones, pero también puede tener otras acepciones. Ha habido otras corrientes científicas y académicas que la definen como una disciplina para el estudio e investigación que puede ayudar a una política afirmativa de la vida. La biopolítica puede ser un abordaje técnico y político en la teoría y en la práctica desde una perspectiva crítica con respecto a todo intento de dominación por y de la vida. Queremos vincular el término biotecnología al término biopolítica porque se lo ha asociado
como una herramienta de biopoder, una herramienta del biopoder para hacer una biopolítica de dominación, pero queremos exponer que dependiendo de los valores que la sustenten, la biotecnología puede ser una potencia, un instrumento potencia para la vida. La idea de ética viene vinculada a los valores en los que se fundamenta la constitución de una sociedad, normas, principios que ayudan a entender, explicar el comportamiento entre individuos, seres humanos, con los demás seres vivos, entre ellos mismos y con los demás seres vivos y la naturaleza. La bioética es una ética aplicada. Hay bioéticas específicas como la ética médica, que ayuda a entender la relación médico-paciente y la relación entre profesionales de la medicina. Una ética de la investigación en general, particularmente la que hace investigación sobre seres vivos y más particular aún aquella que hace investigación en seres humanos. De particular atención en asuntos de la bioética sobre seres humanos tiene que ver con aquellas situaciones siempre emergentes por los avances científicos y tecnológicos que nos llevan a algunos límites o fronteras, lo que tiene que ver con la manipulación genética, el conocimiento del genoma humano, la donación, los trasplantes, aquello que tiene que ver con la bioseguridad y el manejo de muestras, y aquella bioética que tiene que ver con el estudio de situaciones persistentes, aquella desigualdad que puede haber entre individuos y colectividades por razones que le damos la valoración de injusta. Es la bioética que tiene que ver con el estudio de la discriminación, de la exclusión, de la inequidad. Se aleja de la ética médica para hacer una ética o una bioética de la salud colectiva. Estas reflexiones vienen de los espacios de la acción pública en los que hemos participado. Hemos participado en instancias de articulación intersectorial entre diferentes niveles y sectores de gobierno, en los consejos científicos tanto del Estado Bolivariano de Miranda como en el Consejo Presidencial. La articulación de investigaciones multitransdisciplinarias con diferentes aspectos, no exclusivamente biomédicos, sino también económicos, políticos y sociales para el enfrentamiento de la epidemia, diseñando normas, pautas, procedimientos que adecúen las acciones de la respuesta sanitaria. Particular mención al funcionamiento en el Ministerio del Poder Popular para la Salud de un comité terapéutico integrado por médicos y médicas de diferentes especialidades que, apelando a su experiencia y a la experiencia que se produce profusamente en otros países, apelando a la ética médica, deciden con idoneidad el esquema terapéutico incluido para orientar las decisiones médicas en los establecimientos públicos y privados del país. Se trabaja también en grupos de epidemiología para la incorporación de las definiciones operacionales, para la incorporación adecuada de métodos diagnósticos, para la evaluación de estrategias. Hemos trabajado también desde la empresa productora de hemoderivados, en los que el plasma es su materia prima fundamental para contribuir con alternativas terapéuticas contra la enfermedad, y trabajamos también desde un conglomerado de empresas públicas que tiene fortaleza por su naturaleza biotecnológica. El trabajo del Comité Terapéutico COVID-19 ha sido constante desde los inicios de la epidemia en Venezuela. Continua revisión ha habido sobre la evidencia médica para decidir la incorporación de pautas, procedimientos y medicamentos en una guía para el manejo y tratamiento de contactos y pacientes con COVID-19 que ya tiene varias versiones. Ha sido un reto el acompañamiento de la literatura médica, a veces influenciada por las fuerzas de mercado. Ha sido también una pauta la comunicación con los organismos de regulación sanitaria para decidir el registro de aquellos medicamentos antes no registrados en el país o cuyo uso no está aprobado para el COVID por ser esta una enfermedad nueva, medicamentos para su uso compasivo o medicamentos para el acceso temprano, siempre pensando
en el mejor criterio que asegure la asequibilidad y la sostenibilidad económica, en un esquema que el Estado venezolano ha mantenido como gratuito, tanto para el sector público como para el sector privado. En un escenario de tanta incertidumbre, ha sido muy exigente para el servicio público adaptarse y sobreponerse a estas situaciones con el imperativo de dar respuesta, en donde no siempre la ciencia ha tenido la capacidad de dar respuesta. Esto queda ilustrado en esta frase de Gustavo Bueno, un filósofo español, que manifiesta que si bien la ciencia no tiene la capacidad de dirigir ni sostener la humanidad, no hay duda que hemos llegado acá como especie, como género, y que el futuro en buena parte depende de la ciencia. Ya hemos expresado que ha habido una intensa actividad intersectorial entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud y Ciencia y Tecnología. En particular ha sido bastante intenso el trabajo de una dependencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología en ONCTI, con varios números de revistas donde se ha promovido la divulgación de conocimiento de varias áreas del saber con relación al manejo de la epidemia, y ha mantenido como espacios de divulgación y de formación para enfrentar la epidemia. La investigación ha sido promovida, orientada y dirigida en diferentes acciones. Una de ellas es la convocatoria a través de un resuelto interministerial entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el de Ciencia y Tecnología a una agenda de investigación con líneas priorizadas por el interés, por su pertinencia y oportunidad de poder contribuir a dar respuestas desde el sector público a la epidemia. Se han definido líneas prioritarias: la caracterización clínica, epidemiológica, los estudios de métodos diagnósticos, las alternativas terapéuticas. Una agenda que, si bien tiene un peso biomédico importante, ha considerado los aspectos del impacto psicológico, social y cultural que la epidemia nos ha impuesto. En el marco de las acciones de investigación y de las respuestas sanitarias necesarias, Quimbiotec, el complejo tecnológico farmacéutico productor de hemoderivados, ha sumado sus fuerzas a la del Banco Municipal de Sangre, y estas capacidades han sido puestas al servicio para ofrecer alternativas terapéuticas para el tratamiento de COVID. Se trata del diseño y aplicación de plasma de convaleciente, una alternativa terapéutica que se basa en el uso de plasma de pacientes recuperados para tratar pacientes con formas moderadas y severas de la enfermedad. Se mantiene comunicación con las empresas del conglomerado que forman este incipiente complejo industrial público dentro de un contexto tan dinámico como la economía política, que se ha hecho más dinámico aún durante la pandemia. En el centro de la geopolítica Venezuela y en el centro de las respuestas biomédicas que hacen uso de la biotecnología está la vacuna. La vacuna es un punto importantísimo para la reflexión bioética y biopolítica. Quimbiotec y Espromed son empresas de este conglomerado que tienen fortalezas en sus capacidades instaladas y en su talento para vincularse tanto en el diseño de estudios para probar vacunas que vengan de plataformas ensayadas en otros países, particular atención al de la vacuna rusa, como para convenios de cooperación que por transferencia tecnológica permitan utilizar las capacidades instaladas de ambas instituciones en el diseño, producción, distribución de las vacunas, tanto para el país como para la región como para el mundo. Sostenemos que las bases orientadoras para la acción pública y los valores que sustentan estas acciones, que han orientado las acciones del gobierno y del Estado para enfrentar la epidemia, están expresados en nuestro texto constitucional, en el Plan de la Patria, en documentos específicos sectoriales como el Plan Nacional de Salud y en instrumentos específicos de ética aplicada como el Código de Ética para la Vida,
que ha orientado la investigación, particularmente en seres humanos. Traemos aquí información epidemiológica que permiten apreciar la evolución y evaluar el impacto de las acciones sanitarias en el manejo de la epidemia. Podemos apreciar que desde el inicio, a partir del 13 de marzo, tuvimos ni siquiera una curva plana, casi que una recta en la incidencia de casos de la enfermedad, con una relación causal por lo temprano y enérgico de las medidas que se tomaron desde el Ejecutivo Nacional. Medidas de protección integral, medidas donde prevaleció la defensa a la vida del interés económico. En la segunda quincena de mayo comenzamos a experimentar un aumento del número de casos de importados, relación causal con la política de puertas abiertas para favorecer el retorno de connacionales que se encontraban huyendo o por la xenofobia o por la situación sanitaria precoz o precaria que presente en otros países y volvieron a Venezuela. Esto no se descarta que haya habido un manejo deliberado, sobre todo desde el caso colombiano, en el manejo de migrantes no debidamente atendidos para facilitar la transmisión comunitaria de la enfermedad. El resultado de las fronteras abiertas, el resultado, no se descarta la tendenciosidad en el manejo de estas personas, se tradujo en un aumento del número de casos de infecciones comunitarias que vemos que a partir de septiembre tiene una evaluación o evolución en serrucho correlacionado con la medida de 7+7 o de cuarentena alternada con flexibilización para facilitar las actividades económicas, protección de la vida y las actividades que le dan sustento. La tendencia decreciente que ha venido experimentando la incidencia de COVID desde septiembre a la fecha no puede ser atribuida a falla en el diagnóstico molecular. Es necesario relacionar la incidencia de enfermedad con el número de casos de hospitalización, de casos leves, moderados y graves. Hay una correspondencia entre la caída de la incidencia que refleja esta curva con el número de casos moderados y graves que están llegando a centros tanto públicos como privados. De manera que decir que esta tendencia al decrecimiento es por falta de diagnóstico molecular es tendencioso, es ejercer el uso de la información como elemento de biopoder para una biopolítica destinada a deslegitimar o a desconocer la efectividad de las acciones de gobierno. Pero, aunque estamos satisfechos con los resultados obtenidos, no se puede bajar la guardia. Esta es una enfermedad que llegó para quedarse, que tiene registrado una evolución por ondas y hay que mantener alerta los sistemas de vigilancia epidemiológica, alerta en las medidas masivas para la prevención y alerta en todo lo que tiene que ver con el sistema de atención y suministro adecuado para los casos de enfermedad. En el relato de las acciones públicas en el marco de esta pandemia, traemos aquí algunas que pueden ser objeto del análisis de la biopolítica y el biopoder que encierran. Las medidas tempranas en defensa de la vida, por sobre el hecho económico, tomar las previsiones para asegurar la vida, tuvo un impacto positivo en la evolución de la epidemia en Venezuela. Lo ha tenido también seguir fundamentando las acciones sanitarias en base a la atención integral, a la búsqueda activa de casos, al uso de los sistemas de protección social integral para la atención a los enfermos. Ha habido una intensa movilización social y solidaria que ha quedado expresada en los comedores escolares, en la atención a enfermos. Ha habido un factor movilizador alrededor de la pandemia para la acción solidaria.
una interdependencia fundamentada en la solidaridad. No hay duda que ha habido una preeminencia del sistema público en la atención de los enfermos, con más del 95% de los casos atendidos en el sector público. En el sector público se ha mantenido como premisa la universalidad y la gratuidad para el diagnóstico y el tratamiento. Tanto para los sectores público y privado se ha mantenido como premisa acceso gratuito para diagnóstico y tratamiento para toda la población. La consulta democrática, fundamentado en la democracia participativa, en asuntos de interés como la opinión sobre el retorno a clase, también tiene una interpretación bioética y biopolítica. No hay duda que el asunto de las migraciones es un hecho biopolítico por excelencia, y mantener las fronteras abiertas fue una medida ética en cuanto a los derechos humanos y que tuvo repercusiones, no hay duda, en el comportamiento de la epidemia en el país. El haber diseñado una agenda de investigación estableciendo claras prioridades para el interés público para el manejo y constituir una comisión de ética, como de hecho la hay, una comisión interministerial entre ciencia y tecnología para la evaluación de los aspectos bioéticos, es un punto a resaltar en la bioética en el manejo de la epidemia. Caso interesante fue la repercusión que tuvo recientemente el anuncio de una molécula candidata con potencial viricida que podría devenir en un medicamento efectivo contra el COVID. Muchos dijeron que era una impertinencia haber anunciado este descubrimiento o que Venezuela tenía una línea de trabajo que pudiera representar una solución todavía en fase experimental, pero un candidato a medicamento. Hay gente que se pronunció porque había que proteger el derecho a la patente y a la propiedad intelectual. Pero queda también expresado en la cooperación internacional que ha tenido la vacuna como centro, que prevalece el interés del medicamento, sea para tratar o para prevenir, como bien común. Venezuela se prepara para hacer estudios de fase 3 con modelos de diferentes plataformas. En este caso ya hay un convenio con la Federación Rusa, pero esta cooperación se basa en la vacuna como un bien común. Estas medidas expresan el contenido político, biopolítico, ético y bioético de la acción pública frente a COVID-19 en el marco de la pandemia en Venezuela. Traemos finalmente algunas reflexiones a manera de conclusión, un exhorto a mantener el vínculo entre la academia y la gestión para garantizar esta continua vinculación entre la teoría y la praxis, entre el conocimiento teórico, metodológico y la acción pública, la necesidad de abordar la complejidad de COVID, la complejidad de la salud, la complejidad de la constitución de un sistema público de salud, la biopolítica y la ética, y particularmente la bioética, pueden ser abordajes de lo complejo y con visión integradora de nuestras acciones. Una segunda aseveración y reflexión es que aún bajo asedio imperial el Estado venezolano ha enfrentado la epidemia ejerciendo el poder para afirmar resueltamente la vida, bajo acciones de protección integral y para la justicia. Durante la epidemia, las acciones en salud, sus conceptos, orientaciones, han sido valores socialmente movilizadores. Esto es una expresión de una biopolítica para la resistencia, una biopolítica de acciones afirmativas, una biopolítica como potencia para la vida. Hay que reconocer que en la pandemia se mantienen los esfuerzos sostenidos para extender el acceso y hacerlo universal a los servicios de salud, adaptar los servicios a la atención integral. Hay que ha habido unos esfuerzos y unas prácticas que reflejan las transformaciones en valores y principios en las políticas. Hay una ética de responsabilidad pública del Estado ante los ciudadanos y una interdependencia entre los ciudadanos con solidaridad.
También queremos decir que la bioética es una disciplina científica necesaria para la formulación, el análisis y la evaluación de la política pública, que más allá de la ética médica y de la investigación, en la bioética para la salud colectiva. Es necesario también siempre recordar, siempre tener presente la medicina social, el pensamiento crítico latinoamericano, la determinación social de la salud, pues esto puede orientar las respuestas inmediatas, urgentes y las necesarias para enfrentar ECOVID en Venezuela. Sostenemos que la pandemia de COVID en Venezuela ha representado un momento importante para fortalecer la ciencia, para fortalecer la investigación, particularmente la investigación en el sector salud, no solamente de naturaleza biomédica, también la investigación social. Prueba de ello también es esta cuarta conferencia del Centro Claxo, que ha recibido apoyo, aliento importante desde el sector científico. La actividad intersectorial que promueve la investigación, así como la interdisciplinaria, con base ética y la pertinencia, es necesario para dar respuesta a las necesidades para enfrentar la pandemia. Podemos afirmar que la respuesta sanitaria y con ella el uso de las herramientas de la biomedicina son apenas parte de las políticas públicas del Estado, políticas públicas que en su conjunto están orientadas a superar la situación, pero por sobre todo a transformar las condiciones que la precipitaron. Podemos afirmar también que la biotecnología es una de las herramientas de la biomedicina, que puede ser una herramienta para un biopoder, para una biopolítica de afirmación de la vida, utilizando las capacidades del Estado en sus sectores ciencia, innovación, industrial y en el sector salud. Por último, en función de las capacidades que tiene el Estado venezolano en sus industrias de base biotecnológica, la potencialidad que ésta permite, no solamente en el marco de la pandemia, sino a generar condiciones materiales y simbólicas para la transformación de un modelo económico y social, nos lleva a proponer que esta categoría de complejo industrial de salud sea elevada a agenda política, hacerlo una política de Estado, que en el marco del sector académico, como lo ha hecho la Universidad Bolivariana de Venezuela profundizando el complejo socioproductivo en salud, se convierta en una agenda para la investigación y para la política pública, que sea un programa de investigación y una orientación para la política orientada a alcanzar soberanía farmacéutica. Son estas reflexiones desde el sector público que quería transmitir con esta intervención, que agradezco la oportunidad que se me ofreció, y con esta imagen inspiradora de un indígena Yanomami en un claroscuro, una voz de esperanza fundamentada en nuestros pueblos originarios. A los organizadores y a ustedes por su atención, le doy las gracias.